Entonces, vamos directos a la clase, o ya hay ramada, ¿cómo hacemos? Sí, sí, digamos, ahora ya todo se va a grabar, pero usted ya introduce lo que quiera, la canción, el mantra que quiera recitar, lo que usted quiera, pero como que a partir de ahora ya se está Vale, grabando. Entonces, simplemente digo que nos encontramos en el marco del Instituto de Estudios Bhaktivedanta. Yo ya al ser día domingo, en el Sadhana Online siempre tenemos clases especiales y hoy tenemos pues la clase del director del instituto y que bueno, pues como sabemos es su santidad Yadunandana Swami. Le damos las gracias por ofrecernos su tiempo, que él está viajando por tantas partes y llevando a cabo tantas cosas para servir a la misión de nuestro querido Param Guru Srila Prabhupada. Es un ejemplo para nosotros y un honor que podamos hoy tener pues sus palabras para inspirarnos a también nosotros servir en la medida en que podamos la misión también. Y la clase de hoy es un tema muy especial porque es algo que nos resulta difícil de entender y es muy bueno que cuando hay alguna cosa que no la entendamos, pues acudamos a una persona que sea para nosotros un referente, alguien que sabe más que nosotros, que tiene más experiencia y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Es bueno, no solamente podemos decir que está en el Bhagavad Gita 9:30, pero también en muchos otros lugares en que ya su santidad Yadunandana Swami nos referirá. Y bueno, pues es un tema, le hemos titulado así, dice, más allá de la caída, la devoción que no se rompe. Y esto trata de pues, devotos que, pues por la razón, así como para simplificar, pues porque la energía ilusoria pues les ha cubierto y se han como que salido del sendero y han cometido alguna acción abominable y no obstante, en la escritura se dice que esas personas siguen siendo personas santas o hay que considerar las personas santas. Entonces, como es una cosa que nos cuesta de entender, pues por eso le hemos preguntado al Swami para que nos ayude a entender y le podemos luego preguntar cosas para, para que entendamos, ¿no? Cómo hacer para que esto lo podamos asumir, ¿no? Así de esta manera. Entonces, bueno, y ahora a partir de ahora ya le damos el espacio a él y él ya pues o bien canta, recita unos mantras y luego ya comienza la clase como él considere. Pues muchísimas gracias por darnos el honor de tenerle aquí y ya pues como usted lo quiera llevar. muchas gracias, Nityangi Devi, por invitarme y muchas gracias a todas las devotas y devotos que estáis presentes para la clase de hoy. Me alegra siempre participar en vuestro sadhana online, que une a toda la comunidad de devotos. Bien, pues como el tema yo pienso que va a tener bastante miga, me parece. Vamos a ver. Entonces vamos a entrar directamente, cantaré una pequeña invocación y entramos directamente en la clase. Sí que podéis repetir si queréis después de mí la invocación al Bhagavatam y ya entraremos en el tema. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Mudirayet Nashta Prajeshu Abhatreshu
Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistiki Mukham Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yatkripatamaham Vande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanyamishwaram Vanchakalpa Tarupyascha Kripa Sindhupya Evacha Patitanam Pavanepyo Vaishnavepyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna 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 Krishna, Hare 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 Hare, Hare Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Rama. Rama, Rama Hare Hare. De nuevo, muchas gracias por vuestra presencia para la clase de hoy, también para los que la escuchéis posteriormente en grabación. El tema que Nityangi Devi me pidió que desarrollara es el comentario al verso de la Bhagavad Gita, un verso difícil de entender a veces o también mal utilizado, digamos que tiene esas dos vertientes. Por un lado tiene como parece que sea muy condescendiente con el mal comportamiento y por otro lado, como en Kali Yuga hay una tendencia a engañar, a veces ese verso se malutiliza. Es el verso 9:30 de la Bhagavad Gita. Apichet Suduracharo Pachatemam Ananyabhak Sadureva Samantavya Samyak Vyavasito Isaha. Que lo vamos a ver más de cerca, pero simplemente lo menciono a modo de introducción. Dice que aunque una persona cometa las actividades más abominables, si está fija en su determinación de servir al Señor, esa persona se la debe considerar santa. Utiliza la palabra satu, Prabhupada traduce como santa. También sadhu significa bueno. Tienes por ejemplo, cuando se habla de Vaishnava Sadachar, Achar es comportamiento, Sat es del sattva, de la bondad, sadhu, persona buena. Como punto de partida, vamos a leer un verso del Srimad Bhagavatam. Sí que os pediré, para hacerlo más participativo, que las lecturas las compartamos. Yo no sé si podemos seguir la lista. Sí, entonces simplemente cuando quizás yo cante el sánscrito para agilizar un poco en lo que sí, en alguno de los versos, pero luego ya las traducciones y los significados podéis ir leyendo según la lista establecida. El verso que vamos a leer como punto de partida es el canto cuarto, capítulo 24 del Srimad Bhagavatam. El capítulo se titula El himno del Señor Shiva y vamos a leer el verso 5 antes de que llegara a la parte donde el Señor Shiva inicia a los prachetas, los hijos del rey Prachina Barhi, con este mantra devocional. Se describe la dinastía que desciende
de la encarnación apoderada del Señor, Prithu Maharaj, en la cual en varias generaciones posteriores nacen los prachetas y su padre, el mencionado Prachinavarji. Y el verso que vamos a leer ahora lo hemos seleccionado simplemente porque Srila Prabhupada cita el verso que he mencionado al principio de la Bhagavad Gita, Apichet Duracharo, lo cita en el contexto del señor Shiva. Y el señor, perdón, no del señor Shiva, del semidios Indra. A veces se le llama señor Indra porque es un Ishvara, tiene una posición de controlador en el universo. Y a lo largo del Srimad Bhagavatam vemos que a Indra le toca representar el papel del devoto mixto o el devoto que se mete en líos y que a veces actúa de un modo abominable. No sé si podéis recordar ocasiones en las que Indra actuó de formas abominables. Si queréis decir, podéis activar el micro y decirlas. Govardhan. En Govardhan, cuando ataca Brindavan, eso es el terrorista número uno. O sea, atacar Govardhan es atacar la morada querida de Krishna, Brindavan. Es una acción tremendamente abominable, muy ofensiva. Luego también, por ejemplo, cuando estaba a punto de superarle en el número de yagyas, de Ashvamedha yagyas que había realizado, entonces fue allí a hacer los arreglos para robar el caballo y que no sé, o sea, como una envidia ahí manifiesta de que no le quitaran su puesto. Bien, precisamente esta narrativa es la que el verso que hemos seleccionado está relacionado con este acto de Indra, que robó en varias ocasiones el caballo destinado al sacrificio número 100 de Prithu Maharaj. Y el hijo de Prithu Maharaj se llamaba Vichitashva, porque fue el que recuperó el caballo. Vichitashva quiere decir el que recupera el caballo, el que conquista el caballo. Y también se le dio el nombre de Antardana, porque tenía el poder de hacerse invisible. Ese poder yo creo que gustaría en Kali Yuga. A veces queremos hacernos invisibles, ¿no? También como los que decís, yo hoy solamente escucho y no leo. Queremos ser invisibles, ¿no? Entonces, En el online se puede, simplemente se hace así y ya eres invisible. lo puedes hacer de dos maneras, de manera física y de manera virtual, también apretando el botón, ¿no? Entonces Vichitashva recibió una bendición de Indra para convertirse en invisible y a partir de ahí fue conocido con el nombre de Antardana. Tenía esos dos nombres, Maharaj Vichitashva y Maharaj Antardana, porque fue el rey sucesor de Prithu Maharaj. Sí, bien, hay más ocasiones en las que Indra se mete en líos, por ejemplo, cuando mata a Vishvarupa, porque es una historia un poco larga, pero básicamente Vishvarupa había ocupado el puesto de sacerdote o de guru para los semidioses cuando Brihaspati se ausentó también por una falta de respeto por parte de Indra. Y Vishvarupa ayudó mucho a los semidioses en un periodo que estaban teniendo problemas, pero Vishvarupa provenía de una familia mixta. Su padre era
pertenecía a la parte de los semidioses y su madre a una parte de los asuras. Entonces lo que hizo en las ceremonias de sacrificio, a escondidas, le hacía ofrendas para el beneficio de los asuras, porque su madre era de esa familia. Entonces no quería dejar a su parte materna fuera de los beneficios de los yagyas. Cuando Indra se enteró de esto, se enfureció sobremanera y le cortó, Vishvarupa tenía 3 cabezas, le cortó las 3 cabezas a Vishvarupa. Y el resultado de esto es que luego apareció Tuasta, el padre de Vishvarupa, furioso, organizó una ceremonia de yagya para, eh, para invocar, crear una personalidad que fuera enemigo de Indra. Y eso provocó, esto de una historia descrita en el canto sexto del Bhagavatam, provocó el advenimiento de Vritrasura, que resultó terminó porque se equivocaron en el canto de los mantras. En lugar de que fuera enemigo de Indra, fue una personalidad que tenía cuerpo de demonio por una maldición que había recibido en la vida anterior, pero que Indra era su enemigo. Él no tenía enemistad con Indra, pero Indra se convirtió en el enemigo de este demonio muy célebre, incluso mencionado en el Rig Veda, el demonio Vritrasura, uno de los más grandes demonios de la historia universal. Así que Indra juega ese papel de que muchas veces se comporta de formas abominables o aparentemente abominables. Y como Srila Prabhupada utiliza el verso sobre el cual estamos reflexionando, de la Bhagavad Gita, Pichet Suduracharo, en relación a Indra, por eso hemos seleccionado este verso. Antardano navasvatyam avirdanam madindata yaindramashvahartaram vidvanapi nayaknivan. Traducción, a quien le toque leer. Karunamayi, si tú quisieras leer. Hare Krishna, gracias. Maharaj Antardana tenía otra esposa, Navaswati, con la cual tuvo la alegría de engendrar otro hijo al que llamó Javirdana. Debido a su gran generosidad, Maharaj Antardana no mató a Indra cuando el semidios estaba robando el caballo de su padre en el sacrificio. Muchas gracias. Hare Krishna. Siguiente. Ekachakra, si tú quisieras leer. Hare Krishna. Como se ilustra en diversas escrituras y Puranas, el rey del cielo, Indra, era muy experto en robar y en raptar. Podía robar cualquier cosa sin ver visto y podía raptar a la esposa de otro sin ser detectado. En cierta ocasión se valió de su arte de separación para raptar a la esposa de Gautama Muni. Y de la misma forma, haciéndose invisible, robó el caballo de Maharaja Prithu. Ritu. Prithu. En la sociedad humana, esas actividades parecen abominables. Sin embargo, el semidios Indra no por ello se le considera degenerado. Antardana se dio cuenta de que el rey Indra estaba robando el caballo de su padre, pero aún así
no lo mató, porque sabía que cuando una persona es muy poderosa, los actos abdominales que puede llegar a cometer no se debe tener en cuenta. En Bhagavad Gita 9:30 se afirma claramente, Api sudoracharo bhajate mam anyadak Sadureva Mantavya Samyak Vyavasito y Sa. Con estas palabras, el Señor dice que debido a su división inquebrantable, al devoto se le debe considerar sadhu, una persona piadosa, incluso si come un acto abominable. Los devotos del Señor nunca cometen deliberadamente actividades pecaminosas, pero a veces, debido a sus hábitos anteriores, cometen algunas actividades abominables. Sin embargo, esas ocasiones no se debe tomar en cuenta, pues los devotos del Señor son muy poderosos, tanto si están en los planetas celestiales como si están en estos planetas. En este planeta, si por casualidad comete un acto indigno, se debe pasar por alto sin tener en cuenta. Muchas gracias. Bien, como veis, el significado tiene miga y incluso puede decir, bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Que se puede ir ahí por ahí robando y eh, raptando a las mujeres de otros o a los maridos y haciendo de las suyas y no pasa nada y es una persona santa, ¿verdad? Naturalmente despertaría este tipo de preguntas. Vámonos ahora a ver el verso propiamente dicho del Bhagavad Gita, el verso 9:30, y cómo Srila Prabhupada lo explica. De hecho, el tema tiene tanta amiga que podría ser que necesitáramos más de una clase para explicarlo bien. El- podría llegar a ser eso. Pero de todos modos vamos a ir avanzando y podéis hacer preguntas y vamos viendo. Lo digo porque yo quería compartir también, está el significado de Srila Prabhupada y luego tenemos los comentarios, que los tengo aquí en libro, del Gita Bhushana, lo tengo en inglés, es el comentario de la Bhagavad Gita de Sri Baladeva Vidyabhushana, y el Sarartha Varshini, que es el comentario de Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur sobre el Bhagavad Gita. Y a modo de comparación, vamos a mirar el cómo lo explican cada uno de los acharyas. Quizás no dé tiempo a ver todo, por eso decía que el tema tiene mucha miga. Pero vamos a empezar por el comentario de Srila Prabhupada, que de hecho es el comentario, yo diría que el menos condescendiente, es el menos condescendiente de los tres, me parece a mí. Sobre todo porque Srila Prabhupada al final califica y nos hace una aclaración para cómo entender el verso correctamente en el contexto contemporáneo. Este es el verso. Apichet suduracharo payate mananjabha satureva samantavya samyak vyavasito isaha. Traducción. Siguiente que me toque. Baba Pandit, si tú pudieras leer. Sí, sí puedo. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Hare Krishna Maharaj y todos. En traducción, incluso si alguien comete las acciones más abominables de todas, si está dedicado al servicio devocional, se debe considerar que es un santo, porque está debidamente situado en su determinación. Muchas gracias.
Siguiente, quien le toque leer, significado. Fernando, ¿estás ahí? Porque es que se parece que tiene una conexión débil. Fernando, ¿me escuchas? A ver, habla. Sí, Ah, pues eso, ¿a ti te escucho gustaría? intercalado. Ah, entonces es tu conexión. Vaya, inténtalo a ver. Si quieres leer el significado, A ver, a ver. Ahora sí, leo, ¿no? Leo el significado. a ver, sí. Mm, La palabra sudurechara, que se empieza a entenderla bien, cuando una entidad viviente está condicionada, tiene dos clases de actividades, unas No se escucha bien. Fernando, no se condicionales te, y otras no, Fernando, lo siento, no se te constitucionales. escucha bien. En lo que respecta No se te escucha bien, Fernando, está al entrecortado. cuerpo Mira, o a acatar las reglas de la sociedad. espera, De- Fernando, que es que sí, no se sí, te escucha bien. Que intenta moverte por la casa a ver y a ver si estás en otro sitio donde tengas más señal. Pero le vamos a decir a otra persona que no se te escucha bien. Venga, vale, pues vale. Yogeshvara, si tú quisieras leer, Hare Krishna, significado. La palabra su durachara que se emplea en este verso es muy significativa y debemos entenderla bien. Cuando una entidad viviente está condicionada, tiene dos clases de actividades, unas condicionales y otras constitucionales. En lo que respecta a la protección del cuerpo o atacar las reglas de la sociedad y el Estado, sin duda que hay diferentes actividades, incluso para los devotos. En relación con la vida condicional, y esas actividades se denominan condicionales. Además de ellas, la entidad viviente que está plenamente consciente de su naturaleza material y está dedicada al proceso de conciencia de Krishna o el servicio devocional del Señor, tiene actividades que se denominan trascendentales. Esas actividades las realiza en su posición constitucional y técnicamente se denominan servicio devocional. Ahora bien, en el estado condicionado, a veces el servicio devocional y el servicio condicional relacionado con el cuerpo corren paralelos, pero en ocasiones esas actividades también se oponen entre sí. En la medida de lo posible, el devoto tiene sumo cuidado en no hacer nada que pueda trastornar su condición sana. Él sabe que el logro de la perfección en sus actividades depende de su comprensión progresiva del proceso de conciencia de Krishna. Algunas veces, sin embargo, puede que se observe que una persona consciente de Krishna comete un acto que, desde el punto de vista social o político, pudiera tomarse como de lo más abominable, pero esa caída temporal no lo incapacita. En el Srimad Bhagavatam se dice que si una persona cae pero está dedicada de todo corazón al servicio trascendental del Señor Supremo, el Señor, como está situado en su corazón, la purifica y le perdona esa acción abominable. La contaminación material es tan fuerte que hasta un yogi plenamente dedicado al servicio del Señor a veces queda atrapado, pero el proceso de conciencia de Krishna es tan fuerte que esa clase de caída ocasional es corregida de inmediato. Por consiguiente, el proceso del servicio devocional siempre es un éxito. Nadie debe burlarse de un devoto por algún alejamiento accidental del sendero ideal, pues, como se explica en el siguiente verso, esas caídas ocasionales se detendrán a su debido tiempo, en cuanto el devoto se halle totalmente situado en el estado de conciencia de Krishna. Así pues, una persona que está situado en el estado de conciencia de Krishna y que está dedicada con determinación al proceso de cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, se debe considerar que se encuentra en la posición trascendental, incluso si se observa que por casualidad o por accidente se ha caído. Las palabras Sadur, Sadur, Eva, es un santo son muy enfáticas. Esas palabras son una advertencia que se les da a los no devotos para que sepan que no se deben burlar de un devoto
por causa de una caída accidental. Aun si se ha caído accidentalmente, se lo debe considerar santo. Y la palabra mantaviaja es aún más enfática. Si uno no sigue esa regla y se burla del devoto por su caída accidental, entonces está desobedeciendo la orden del Señor Supremo. El único requisito que debe cumplir un devoto es el de estar resuelta y exclusivamente dedicado al servicio devocional. En el Nrsimha Purana se presenta la siguiente declaración: Bhagavati cha harap ananias cheta brisha malino pi virayate manushya nahi shasha kalusha chavi cha kadachit timira parabhavatam upaiti chandraha. El significado de esto es que incluso si se ve que alguien que está dedicado plenamente al servicio devocional del Señor a veces realiza actividades abominables, esas actividades se debe considerar que son como las manchas que se ven en la luna, las cuales se asemejan a las huellas de un conejo. Esas manchas no son un impedimento a la difusión de la luz de la luna. De igual modo, que un devoto se aleje accidentalmente del sendero del carácter santo no lo vuelve abominable. Por otra parte, uno no debe cometer el error de creer que un devoto que se encuentra en el trascendental servicio devocional puede actuar de cualquier manera abominable. Este verso únicamente se refiere a un accidente causado por el fuerte poder de las relaciones materiales. El servicio devocional es más o menos una declaración de guerra contra la energía ilusoria. Mientras uno no es lo suficientemente fuerte como para pelear contra la energía ilusoria, puede que hayan caídas accidentales, pero cuando uno es lo suficientemente fuerte, deja de estar supeditado a esas caídas, tal como se explicó antes. Nadie debe aprovecharse de este verso y hacer tonterías y creer que aún es un devoto. Si él no mejora su carácter mediante el servicio devocional, se ha de entender entonces que no es un devoto elevado. Muchas gracias. Bien, vamos a echar un vistazo arriba. Prabhupada subraya las palabras Sadhureva y Mantavya. Sadhureva, Eva es ciertamente, o en verdad, Sadhu, Prabhupada lo traduce un santo, una persona santa, y Mantavya es como la orden de Krishna, hay que considerarlo. Y, claro, la pregunta sería, ¿por qué? Porque por un lado dice, su durachara quiere decir mal comportamiento, abominable. Y su quiere decir muy mal. Su es como que enfatiza lo que viene después. O sea, alguien que se ha comportado muy mal. Pero dice, váyate mam ananyabak. Si esa persona, váyate mam, me adora a mí, ananyabak, sin desviación, es decir, que en su corazón está comprometida a servir a Krishna, entonces Krishna valora el bhakti de esa persona por encima de todo lo demás. Ahora bien, el verso está para que lo apliquemos correctamente. Es como, por ejemplo, una prenda de vestir. Hay que ponérsela al derecho, no al revés. ¿Verdad? Con una misma prenda de vestir, si uno se la pone al revés, o por ejemplo, si uno se quiere poner los pantalones por arriba y la camisa por abajo, pues es absurdo, no va a funcionar bien y es ridículo. De la misma manera, este verso está ahí para que no juzguemos incorrectamente a otros, concretamente a devotos. No juzguemos incorrectamente a devotos que están dedicados a servir a Krishna. Ese es el propósito de este verso, de avisarnos para
para no cometer ese error, porque nosotros no sabemos lo que hay en el corazón de un devoto, incluso si el devoto se está comportando de una forma visiblemente incorrecta. Eso por un lado. Si se aplica al revés el verso y lo utilizo para justificar, es decir, como si fuera una autorización para hacerle gamberro y decir yo soy devoto y soy un santo, ahí lo estamos aplicando fatal, el verso. Y por eso Prabhupada, al final del significado, si os habéis fijado, dice que si alguien malutiliza este verso para hacer tonterías y pensar que todavía es devoto, Prabhupada no niega que sea devoto, ojo. Prabhupada dice, ¿os habéis fijado? Dice, debemos entender que no es un devoto elevado. O sea, sí es devoto, pero le queda bastante camino por delante, porque está malutilizando la escritura sin ejercer integridad en el uso de la misma. Es decir, sin integridad, ni integridad moral, ni espiritual, ni académica. Eso no significa que condenemos a esa persona, porque nosotros no tenemos la facultad para juzgar a otros. En realidad, el juez universal en servicio a Krishna es Yamaraj. Y el propio Yamaraj dice que le dice a los Yamadutas que no le traigan, eso está en el sexto canto del Bhagavatam, que no le traigan a los devotos. Los devotos quedan exonerados. ¿Por qué? Porque Yamaraj sabe, siendo uno de los Mahayanas, las autoridades en el servicio devocional, sabe que Dharmam tu Shakshat Bhagavad Pranitam. Él conoce bien los principios del Bhagavad Dharma. Los principios del Bhagavad Dharma los establece la personalidad de Dios. ¿Cuál es el principio que hace que Krishna quiera tanto a sus devotos, que a pesar de que cometan errores, los considera santos, los considera buenos? Ese es precisamente el bhakti, el compromiso o la actitud de devoción que tienen hacia él. Y también la grandeza del bhakti, porque el bhakti al fin y al cabo esa energía que controla Srimati Radharani, que es la Bhakti Devi original, y por tanto alguien que tiene bhakti, por poco que tenga, ya se vuelve querido para Krishna. Y de hecho el verso siguiente a este nos muestra cuál es el destino de esa persona. Lo vamos a leer también porque está conectado a la afirmación previa. Krishna dice, Shipram Babati Dharmatma Shashvakshantim Nigachati Kaunteya Pratijanihi Name Bhakta Pranashyati. La traducción, a quien le toque. Hare Krishna Gaurani Simha, si tú quieres leer. Gracias, Hare Krishna. Prontamente él se vuelve virtuoso y consigue una paz perdurable. Oh, hijo de Kunti, declara osadamente que mi devoto nunca perece. Muchas gracias. Es decir, Krishna está diciendo que vale, aunque tú le veas que ahora está digamos, mordiendo el polvo del suelo, se ha caído, está en el suelo, pero muy pronto este devoto va a superar todo eso.
porque la potencia del bhakti te va a ayudar a superarlo. Es lo que, básicamente, es lo que está diciendo Krishna. Y mi devoto no va a perecer, no va a acabar ahí. Puede tener problemas, pero eso no significa que se vaya a quedar ahí. Los va a superar. Esa es la afirmación que Krishna hace, porque Krishna conoce cómo funciona el bhakti, y Krishna, él siempre está del lado de sus devotos y está ahí para apoyarles, para ayudarles. No significa que si le tiene que dar un guantazo o nos tiene que dar un guantazo, no nos lo dé, porque para que ayudarnos a superar a veces nos puede poner en situaciones en la vida a través de la naturaleza material para que espabilemos. Eso, eso está ahí, pero Krishna sabe que vamos a superar todas las dificultades. Y vamos a escuchar el significado a quien le toque leer. José, ¿tú quisieras leer? Sí, gracias. Esto no se debe malinterpretar. En el 7º capítulo, el Señor dice que aquel que está dedicado a actividades perjudiciales no puede volverse devoto del Señor. Aquel que no es devoto del Señor no tiene ninguna cualidad en absoluto. Entonces, aún queda la pregunta de cómo alguien que está dedicado a las actividades abominables, ya sea accidentalmente o intencionalmente, puede ser un devoto puro, puede ser un devoto puro. Esta pregunta se puede hacer con razón. Según se declara en el capítulo 7, los herejes, quienes nunca se acercan al servicio devocional del Señor, no tienen ninguna cualidad, tal como se declara en el Srimad Bhagavatam. Por lo general, el devoto, que está dedicado a las 9 clases de actividades devocionales, está ejecutando el proceso de limpiar del corazón toda la contaminación material. Él pone a la Suprema Personalidad de Dios en su corazón, y todas las contaminaciones pecaminosas se limpian naturalmente. La actividad de pensar siempre en el Señor Supremo lo vuelve puro por naturaleza. De acuerdo con los Vedas, existe una cierta regulación según la cual, si uno cae de su excelsa posición, tiene que someterse a ciertos procesos rituales para purificarse. Pero aquí no se pone esa condición, porque el proceso purificador ya se encuentra presente en el corazón del devoto, debido a su acto de recordar constantemente a la Suprema Personalidad de Dios. Por tanto, el canto de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, se debe continuar sin interrupción. Esto protegerá al devoto de todas las caídas accidentales. Él permanecerá así libre de todas las contaminaciones materiales perpetuamente. Muchas gracias. Bien, hay más lecturas que podemos hacer, pero yo creo que podemos ahora abrir para que preguntas que queráis hacer sobre el tema. Y vamos ahondando. Tenemos tiempo, creo hasta las 9, ¿no? ¿Tenemos? Sí, bueno, y si se alarga un pelín más máximo, sería 9:15 máximo. Vale. Tenemos tiempo. A ver, preguntas que queráis hacer. Digamos aquí, donde hay que parece que hubiera como un doble rasero, es decir, bueno, si un devoto comete alguna actividad abominable, se le debe castigar o no, socialmente, porque se podría decir que evidentemente depende de lo que sea, ¿no? Pero comete una actividad que daña a otros. Por ejemplo, le roba a otro devoto o agrede, puede haber maltrato, abusos de todo tipo. Socialmente se le debe castigar o no se le debe castigar. Porque ahí parece que es donde puede haber una contradicción desde la lectura teológica pura y trascendental, espiritual, y la aplicación en el ámbito social.
Hay dos manos levantadas, Nityangi y Karunamayi en ese orden. Muchas gracias. Bueno, ahora ya con esto último que ha dicho, ya se me ha ocurrido ya otra. Esto último que ha dicho dice: ¿se le debe castigar o no se le debe castigar? Y claro, eso es complicado, porque si se dice o sea, por ejemplo, hay castigos que pueden ser tan grandes que ya le quitan, por ejemplo, el servicio, la posición a una persona. Mm, bueno, sí, ya no voy a entrar ahí, no voy a entrar ahí porque voy a decir lo que tenía pensado al principio. Si también incluye el Vaishnava parada, o sea, este tipo de afirmaciones que hemos escuchado, cuando entra el Vaishnava parada de por medio, que también hemos escuchado cómo Krishna condena al Vaishnava parada. Si es el caso de esa actividad abominable, lo que ha cometido, entonces ¿qué? Porque ya ahí se cruzan mucho las cosas, ¿no? O sea, por un lado, bueno, eso, si puede comentar al respecto. Sí, claro. Vaishnava Parada, de todas las actividades abominables, Vaishnava Parada es la peor. Eso no significa que no se le aplique también el verso. De hecho, cuando al principio habéis mencionado el ejemplo de Indra cuando atacó Brindavan. Eso es Vaishnava Parada al máximo. Porque o sea, iba a destruir Brindavan. Prácticamente hablando, iba a destruir todo Brindavan. Y Krishna protegió a sus devotos. Ahora bien, luego se arrepintió de verdad, sinceramente. Y este es un punto clave que mencionan tanto Baladeva Vidyabhushana como Vishwanatha Chakrabarti Thakur en sus comentarios sobre el verso Apichetuduracharo, que es el verso central de la clase de hoy. Lo mencionan en sus comentarios. Yo creo que voy a leerlo así como está relacionado. Mientras tanto, voy diciendo, por si alguien no sabe, el término Vaishnava parada, el concepto es de hacer ofensas a los Vaishnavas. Dice en el comentario, Baladeva Vidyabhushana escribe: mi cualidad de ser controlado por el bhakti puro es mi propia naturaleza y yo no puedo abandonarla. El Señor intensifica el significado de su afirmación previa diciendo en el verso presente que Él está atraído incluso a un devoto con actividades detestables. Y el verso previo es el verso 29 del Gita, es el verso Samoham Sarva Bhuteshu Name Dueshyostina Priyaha Yeva Janti Tumam Bhaktiya Mayite Teshu Chapyaham, que quiere decir, Krishna dice: yo soy igual hacia todo el mundo, yo no odio a nadie ni favorezco a nadie, pero aquellos que me adoran con devoción están en mí y yo estoy en ellos. Es decir, que aunque Krishna es igual con todos, cuando alguien le entrega su corazón, Krishna se vuelca, reciproca a esa persona, también entregándole su corazón. Entonces, Baladeva Vidyabhushana justifica esa afirmación de Krishna, que aunque alguien cometa actividades abominables, si se ha entregado a mí, esa persona es muy querida para mí. ¿Vale? Dice, si una Ananya Bhakta, incluso llevando a cabo alguna actividad muy degradada, me adora, me sirve cantando mis glorias y realizando otras
actividades, se refiere a actividades devocionales, se le debe considerar todavía digno de respeto, sadhu. Él es ananya, en el sentido que no adora ni toma refugio en nadie más que en mí. Él me acepta únicamente a mí como la meta y el amo supremo. La palabra Eva, Satur Eva, quiere decir que él es digno de adoración en cualquier caso. Por lo tanto, todo el mundo debe aceptar este hecho. Mantavya. Es el mandamiento del Señor mismo. El no hacer esto es una ofensa. El Señor entonces apoya su orden explicando la razón por qué ese devoto es digno de respeto en cualquier caso. Él tiene el mejor tipo de convicción en la forma de estar fijo solamente en mí. Samyak Vyavasita. Se dice, y entonces cita el verso del Nrsimha Purana que Prabhupada ha citado, leo de nuevo la traducción. La persona que tiene devoción exclusiva al Señor Supremo Hari puede tener una contaminación seria, pero aún así es gloriosa. La luna, aunque tenga manchas, nunca es derrotada por la oscuridad. Bien, también, claro, es que los significados, los comentarios al verso siguiente, el verso que hemos leído, y de Prabhupada hemos leído también el significado, el que dice que prontamente se vuelve virtuoso, también dan más luz en esto. Hay una cuestión del tiempo, por eso decía que necesitamos 2 clases para ver todos los aspectos del verso, que no pasa nada. Podríamos hacer otra clase el mes que viene y tocar y ahondar más en el tema. No sería problema. Pero básicamente el punto es que, por ejemplo, un ejemplo de alguien ofensivo, Gopala Chapala. Gopala Chapala, ¿conocéis la historia de Gopala Chapala? Gopala Chapala ofendió a Srivas Thakur ejerciendo la difamación pura y dura. Lo que hizo Srivas Thakur, sabéis que es miembro del Panchatattva, era líder de los Vaishnavas de Navadvip. Chaitanya Mahaprabhu empezó el movimiento de Sankirtan en la casa de Srivas. Durante un año hicieron kirtan todas las noches. Durante toda la noche hacían kirtan a puerta cerrada y no dejaban entrar a aquellos que no fueran devotos serios. Alguien que fuera ahí de mirón no le dejaban entrar. O alguien que no fuera devoto no entraba. Gopala Chapala era un brahmana que vivía en la zona de Navadvip y realizaba prácticas tántricas adorando a la diosa Kali y haciendo cosas que no eran coherentes con el comportamiento Vaishnava. Es decir, en principio no era Vaishnava, en principio. Estaba más dedicado a otras cosas. Y entonces, por envidia, quizás quiso, ese detalle no recuerdo haberlo leído, pero a veces se interpreta de esta manera. Quizás fue una de las personas que querían entrar, claro, que querían entrar para molestar o para criticar o lo que fuera, ¿no? Y no le dejaron entrar. Por la razón que fuera, él tenía envidia de Srivas Thakur.
y entonces decidió difamarlo colocando artículos de adoración a la diosa Kali. Esos artículos incluían, por ejemplo, sustancias que los Vaishnavas no tocan, como el vino, por ejemplo. Entonces colocó esas sustancias en la puerta de Shrivas por la noche, al atardecer, para que por la mañana la gente viera todos los artículos como si Shrivas hubiera estado adorando a la diosa Kali. Evidentemente sería una noche que no había kirtan, sería alguna otra noche, ¿no? No parece que fuera al mismo tiempo. O quizás posteriormente a que empezara el movimiento de Sankirtan, porque esto está descrito en la parte al final del Adi Lila. Cuando Shrivas vio aquello, llamó a los líderes, otros líderes de la comunidad Vaishnava, y entonces les dijo, ¿veis? Aquí está la prueba. Vosotros decís que yo soy un Vaishnava avanzado, pero aquí tenéis la prueba de que yo no soy tan avanzado como pensáis. Aquí están los artículos de adoración a la diosa Kali, que yo por las noches a veces empleo. ¿Lo veis? Aquí lo tenéis. Prueba evidente. Cuando escucharon aquello, porque ellos conocían bien a Shrivas, se enfadaron. Y de hecho dijeron, ¿quién ha sido el canalla que ha hecho esto? Y llamaron a un barrendero para que limpiara aquello de la puerta de Shrivas. Al poco tiempo, Gopala Chapala contrajo lepra. Está muy bien representado hay una película sobre la película Nimai de Nadia. ¿Alguien ha visto esa película? Sí, a ver. Está con subtítulos en inglés. Yo creo que la podéis buscar, seguramente en internet se encuentra. Si buscáis en Google Nimai de Nadia, Nimai of Nadia, seguramente aparece. Y hay una parte en la que se ve Gopala Chapala. Es una película en blanco y negro de la India de hace muchos años, sumamente devocional, muy bien hecha. Está claro que está hecha dirigida por devotos y hecha por devotos. Entonces Gopala Chapala contrae lepra y claro, un leproso no había cura, estaba por ahí, se quedó tirado por ahí por el bosque o por rincones de la ciudad de Navadvip. Cuando se encontró con Mahaprabhu, le pidió que le redimiera, que lo ayudara. Y Mahaprabhu le dijo que tenía que tener el perdón de Srivas Thakur. Entonces, bueno, ¿por qué cuento esta historia? Porque se dice que Gopala Chapala, cuando fue perdonado tanto por Srivas Thakur como por Sri Chaitanya Mahaprabhu, al principio Chaitanya Mahaprabhu le habló muy duro. Le dijo que no te perdonaré, tendrás que sufrir millones de nacimientos. Así, has ofendido a mi devoto y vas a tener que sufrir millones de nacimientos. Pero luego le perdonó. Él parece que Gopala Chapala se aproximó a Srivas Thakur, realmente se arrepintió sinceramente de su ofensa, y cuando Chaitanya Mahaprabhu llegó a Kulilla, Kolatwip, lo que actualmente es la ciudad moderna de Navadvip, ahí perdonó a muchos ofensores y les dio refugio. Y este Gopala Chapala llegó a ser iniciado por un
seguidor de Sri Chaitanya Mahaprabhu, me parece que fue Purushottama Das Thakur, y le dio el nombre de Devakinandana Das. Luego fue conocido como Devakinandana Thakur. Y escribió una oración muy bonita llamada Vaishnava Sharana. Vaishnava Sharana. Yo creo que la tengo. Yo creo que la he compartido en otra ocasión. ¿Os suena esta oración? No, no suena, ¿no? A ver, un segundito. Se le cerró el micro. Habré tocado sin que... al tocar, sí. Disculpad, a ver un segundito. Claro, porque cuando hago la búsqueda, luego lo activo. Es que al clicar ahí, como está en el mismo sitio que el micro, me parece que me sale. Vale. He encontrado algo, igual no es todo el poema, pero es una parte que publicaron en el Krishna Katamrita Bindu. Es una publicación muy bonita que la dirige desde hace muchos años Madhavananda Prabhu, discípulo de Sri Gaur Govinda Swami Maharaj. Le voy a compartir esta oración. Y esa es la oración que después de que fue redimido, lo voy a leer, está en inglés, pero lo voy traduciendo. Bueno, voy a leer esto. Esta no es la oración en sí, pero lo voy a leer porque muestra la transformación de Devakinandan Thakur. Dice, el gran poeta Vaishnava Devakinandan Das Thakur nació en la aldea Kumaragata, Harisáhara, en Bengal. Aparte de su nacimiento en una familia brahmana, no se conoce nada de sus padres. Su maestro espiritual iniciador fue Srila Purushottama Das. Purushottama Das fue el hijo de Sadashiva Kaviraj. Como su padre, Purushottama Das era un gran devoto de Sri Nityananda Prabhu. Sri Chaitanya Charitamrita Adi 1139 describe a Purushottama Das como la rama 24 de Sri Nityananda Prabhu. En su Sri Gaura Ganodesti Pika, Sri Kavi Karnapur ha descrito a Purushottama Das como la encarnación del querido amigo de Krishna Stoka Krishna. A ver, claro, aquí no estamos yendo a otra. ¿Y él era Gopala Chapala? Yo escuché esto, sí, yo escuché esto, que era Gopala Chapala. Vamos a ver si aquí lo explica más. Yo esto lo escuché de un Vaishnava mayor que ya partió de este mundo, Sri Fakir Mohan Prabhu, era un Gaudiya Vaishnava, no era era de la India,
él se había iniciado en otra línea Vaishnava. Él visitó, tuvimos un parikrama en Jagannath Puri. Yo estuve ahí con mi maestro espiritual, iniciador, Su Santidad Sasarupa Maharaj, y es un parikrama, Puri Parikrama. Invitaron a este Vaishnava que habló muy bonito y citó esta oración y recuerdo que lo comentó él. Vamos a ver si aquí nos dice algo de Bhaktinandan, Madhavananda Prabhu. A ver, un segundo. Sí, ahí abajo lo pone, no was Lo pone. Gopal Chapal. Sí lo pone, sí. Entonces, bueno, voy a leer, saltar un poco para... De Bhaktinandan Thakur es bien conocido como el autor del Samskrita Vaishnava Vidhana, el diccionario Vaishnava en sánscrito. Él escribió un poco más de media docena de poemas, todos en bengalí, excepto uno escrito en Brajabuli. Él es particularmente famoso por su Vaishnava Vandana, también conocido como Vaishnava Charana. Compuesto de 386 frases de verso bengalí, conocido como Payara, este Vaishnava Vandana menciona el nombre de cada contemporáneo y seguidor famoso de Mahaprabhu, así como algunos de los predecesores importantes de Mahaprabhu. Es muy bien, altamente valorado entre los devotos y eruditos por su devoción y por su importancia histórica. De acuerdo a la tradición familiar de Srila Purushottam Das, que es el gurú de Bhaktinandan Das, Bhaktinandan Das fue anteriormente conocido como Gopal Chapal. Después de ofender a Srivas Thakur, como se describe en el Chaitanya Charitamrita, Adilila 17:38-59, Mahaprabhu instruyó a Gopal Chapal que para ser perdonado de su ofensa tenía que tomar refugio en Srivas Pandit. Srivas Pandit, a su vez, le instruyó que se refugiara en Purushottama Das. Purushottama Das le dio iniciación y el nombre de Bhaktinandan Das. Él entonces le ordenó a Devakhinandan que adorara y orara a los Vaishnavas, por lo cual él se liberaría de sus ofensas. Ese es el método que se recomienda normalmente. También, por ejemplo, cuando Madai golpeó a Sri Nityananda y fue redimido por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Fue redimido por la misericordia de Sri Nityananda. Sri Nityananda, Madai, se sentía mortificado porque no podía olvidar la ofensa tan grave que había cometido contra Sri Nityananda, golpeándole y abriéndole la cabeza al golpearle con un cántaro. Entonces le pidió instrucción y Sri Nityananda le pidió que construyera porque pidió algo para liberarse de la ofensa. Aunque él ya había sido perdonado por Sri Nityananda y por Sri Chaitanya, él no se podía perdonar a sí mismo. Y entonces le dio la instrucción de que construyera un balneario y que ahí ofreciera servicio a todos los peregrinos que visitaban Navadvip. Y entonces construyó ahí un balneario que es conocido como Madai Ghat, el balneario de Madai. Y ahí Madai ofrecía servicio lavándole los pies a los peregrinos y ofreciéndoles prasadam, diferentes tipos de servicios.
Y de esa manera, por servicio a los Vaishnavas, pudo él también aliviar su pesar por la ofensa cometida. Y luego, bueno, de Bhaktivedanta Das, aquí se explica, hizo esto. Es el mismo principio. Dice, él le ordenó entonces a Devakhinandan que adorara y orara a los Vaishnavas, a través de lo cual se liberaría de todas sus ofensas. Tomando esa orden sobre su cabeza, Devakhinandan viajó de país en país recopilando los nombres de los devotos Vaishnavas de Sri Chaitanya Mahaprabhu para incluirlos en su Vaishnava Bandhana. Sri Chaitanya Mahaprabhu, que es famoso como Kalibaya Nashanan, el destructor del temor causado por la era de Kali, ha instruido. Ei Satya Kohitoma Sabare Kevala Nayani Yaninda Yeva Kurila Shakala Arayadi Nindya Karma Kabuna Chare Nirantara Vishnu Vaishnavastuti Kare Esakala Papaguche Eise Upai Koti Prayaschiteo Anyatana Hijai. Lo que digo es la verdad. Si una persona que ha cometido blasfemia para de blasfemar a otros y en lugar de eso alaba al Señor Vishnu y a los Vaishnavas, entonces todos los pecados y las ofensas de esa persona serán destruidos. Ese es el camino correcto para destruir esos pecados. Millones de rituales de expiación no los destruirán. Teniendo en mente las instrucciones anteriores de Chaitanya Mahaprabhu, muchos Gaudiya Vaishnavas convierten en su práctica diaria la recitación del Vaishnava Bandhana de Devakhinandana Thakur, o por lo menos la porción final conocida como Sri Vaishnava Sharana. O sea, Vaishnava Bandhana es el título de toda la obra y Vaishnava Sharana es la oración a la que me refiero. Esta oración es vista como un medio para ayudar a purificarse uno mismo de las ofensas a los Vaishnavas, así como también prevenir el Vaishnava Aparata. Voy a decir algo más a este respecto y voy a mirar en el documento si tengo el Vaishnava Sharana, que puede que lo tenga. Yo creo que lo copié y lo guardé. A ver, un segundito. No estoy seguro si está aquí, es que hay cancioneros. A ver si es este. No, no parece. Si no lo buscamos en internet. A ver, un segundito. Estoy casi seguro que en Google está. Hoy en día está, casi todo se encuentra. A ver. Sí, aquí parece que está. Vale, lo comparto la pantalla. Además, es una página web conectada
a Srila Gaur Govinda Swami Maharaj, aquí en la foto con las manos en alto. Tuvimos la fortuna de tener su asociación. Él es un discípulo de Srila Prabhupada que partió de este mundo ya hace muchos años, en 1997. En España nos visitó en los 90. Él estableció el templo de Bhubaneswar y esta es la traducción de Srila Gaur Govinda Swami Maharaj. Dice los Vaishnavas, leo solamente la traducción. Los Vaishnavas, esto es de Bhaktivinoda Thakur, el que ha escrito esta parte final de la obra a la que nos hemos referido en la lectura, Vaishnava Vandana. Los Vaishnavas que residen en Brindavan, primero de todo ofrezco reverencias a sus pies de loto. Yo adoro sus pies de loto. Yo caigo como una vara en el suelo postrado, adorando los pies de loto de Mahaprabhu Gan, los asociados de Mahaprabhu, los Vaishnavas que residen en Nilachal Dham, Jagannath Puri Dham. Yo adoro los pies de loto de todos y cada uno de los devotos de Mahaprabhu que están en Navadvip. Eso se afirma, eso es humildad, invocar la misericordia de todos los Vaishnavas. Gaur Govinda Maharaj parece que está como comentando en la traducción. Los devotos de Mahaprabhu que residen en Gauda Desh, Gauda Mandala Bhumi, es decir, más allá de Mayapur, de Navadvip, más extenso. Yo adoro los pies de loto a todos y cada uno de ellos. Yo ofrezco reverencias a los pies de loto de todos ellos. Gaurangera Gana, Gaurangera Jana, Gaura Bhaktas. Los devotos de Gauranga que pueden residir en cualquier país, en Oriente, en Occidente, donde quiera que estén, levantando mis manos, yo ofrezco dandavats a todos, a los pies de loto de todos ellos. A aquellos que ya son devotos de Mahaprabhu y a los que vengan en el futuro, que llegarán en el futuro, a esos devotos de Gauranga Mahaprabhu, que serán Gaura Bhaktas, yo adoro los pies de todos y cada uno de ellos. Incluso un solo Vaishnava puro, Jane, puede liberar el mundo entero. Él tiene esa potencia. Esa es la conclusión védica. Uno debe escucharlo. Uno debe glorificar a los Vaishnavas. Aquel que glorifica a los Vaishnavas es muy afortunado y todas sus reacciones pecaminosas serán aniquiladas. Ese Vaishnava Charita, el carácter Vaishnava, es totalmente espiritual. Eso se afirma en los Vedas y los Puranas. Los devotos de Mahaprabhu, los devotos de Sri Chaitanya, son todos patita pavana, son liberadores de las almas caídas, patita, desarrollando este anhelo, esta codicia en mi corazón. Yo me refugio en sus pies de loto. Yo no tengo fuerza, no tengo Shakti para glorificar a los Vaishnavas. Yo creo, sí, puedo hacerlo. Yo puedo glorificar a los Vaishnavas, pero esto es Tamo Buddhi. Por ignorancia, yo he desarrollado ese orgullo, el orgullo de que glorifico a los Vaishnavas. Aún así, esa es mi fortuna. Yo soy mukha,
una persona muda. No tengo poder para glorificar a los Vaishnavas. Aún así, yo recibo el placer en mi mente al hacer esto. Por favor, perdonad mis ofensas a vuestros pies de loto. Por favor, aceptadme como uno de vuestros sirvientes. Todos vuestros deseos se cumplirán si recibís la misericordia de ese Vaishnava. Seréis liberados de las garras de Yamaraj. Entonces podréis alcanzar Prema Bhakti, lo cual es muy extraordinario en este mundo material. Solamente por Guru Kripa, Vaishnava Kripa, no hay otra manera. Los deseos que tenéis en vuestra mente se pueden cumplir por recibir la misericordia de dicho Vaishnava. Por lo tanto, de Bhaktisiddhanta Das canta esta canción. ¿Preguntas o comentarios? A ver, Karuna Mayi. Hare Krishna Maharaj. Muchísimas gracias. Sí, yo he comprendido a través de las experiencias de vida que cometer un acto abominable es otro de los sufrimientos que podemos tener dentro de, digamos, del desarrollo de nuestra vida, porque es un principio de acción y reacción. Yo cometo el acto abominable y sufro las consecuencias de eso, de ese acto que... Entonces, para los que somos espectadores del acto abominable, lo que nos queda es solamente comprender y esperar, porque así como las escrituras nos muestran, por ejemplo, recuerdo siempre dos hechos. Indra cometió actos abominables, pero pagó por ellos, sufrió. Por ejemplo, cuando recuerdo que hizo daño y tuvo que correr por todo el universo hasta esconderse durante 1000 años, cogido de una raíz de loto, 1000 años dentro del agua para autoabsorberse. O sea, el que comete actos abominables sufre. Yo eso lo he comprobado a lo largo de toda mi experiencia, sufre mucho. ¿Por qué? Porque no le satisface ser ladrón, violador o asesino. Sufre, pero no puede evitar hacerlo, porque tiene esa construcción, digamos, dentro. Entonces, la pregunta sería, dentro de lo que es un sadhu sangha, cuando uno observa que el devoto está en ese trance de vida, de cometer actos así que son perjudiciales para otros, ¿cuál sería la conducta? ¿Callar y esperar? ¿O ir actuando amorosamente de manera que no dañe al conjunto, digamos, del sangha? Sí, depende de lo que sea, depende del contexto. Hay que hacer lo posible, si se puede ayudar, a ayudar al devoto. Si tenemos la facultad para ayudar al devoto, ayudarle a rectificar, a corregir. Al devoto sí, pero al conjunto. Al conjunto también, claro. Sí, al conjunto también. Por ejemplo, en el movimiento se creó, hay una oficina de protección al menor por el tema de abusos a menores. Y de hecho hay en la oficina hay una lista negra, que si alguien está en la lista negra, a veces se le prohíbe visitar comunidades de devotos. A personas que han abusado de algún niño, aunque cantan Hare Krishna, pero no se le permite visitar o se le ponen restricciones precisamente para impedir que esa persona que tiene ese hábito compulsivo o esa
esa tendencia abominable que no dañe a alguien y le amargue la vida, porque ese tipo de abusos pueden dejar marcada a una persona de por vida. Entonces, a veces se toman socialmente, y esto creo que respondería a la pregunta que salió antes, eso no significa que socialmente en las comunidades no haya que poner normas para proteger a personas que puedan ser dañadas. ¿Me explico? O sea, lo cortés no quita lo valiente. Sí, en un hospital, por ejemplo, el profesional lo que hace es derivarlo o a la policía o al juez. Aquí lo correcto sería derivarlo a la autoridad, a las autoridades. Sí, y bueno, y el ejemplo del hospital, además, sí, derivarlo a las autoridades es una buena forma de tratar el tema, siempre que sea un tema que sea para tratar, porque a veces se crea una cultura de criticar mucho a otros y no ayuda eso a crear una atmósfera trascendental, porque como decía Jesucristo, el que esté libre de falta, que tire la primera piedra cuando iban a apedrear a la mujer adúltera. ¿Recordáis la historia? O sea que hay que ver, pero sí que es cierto, cuando es algo serio, algo que realmente hay peligro, pues sí que hay que avisar. Es mejor avisar con respeto, sin ningún ánimo negativo hacia la persona que tiene la tendencia abominable o agresora, pero hay que avisar. De hecho, tenemos un caso ahora, no voy a decir nombres, pero un caso que tenemos, que se está debatiendo ahora a nivel de Consejo Nacional, es de alguien que cometió lo que se llama abuso pastoral. Abuso pastoral básicamente significa malutilizar la posición de autoridad espiritual o de ser un predicador y tal, para aprovecharse de una persona a la que uno le predica. Sea aprovecharse sexualmente, económicamente, psicológicamente, de alguna manera abusiva. Entonces tenemos un caso que ocurrió hace un tiempo y entonces se está debatiendo, esta persona quiere volver a venir, ¿le dejamos o no le dejamos? Porque ¿dónde ponemos la línea? Porque si tiene una tendencia abusiva, quiere venir y quiere predicar y quiere dirigir, ¿le dejamos o no le dejamos? Si es una persona que tiene esa tendencia a cometer abuso pastoral. Son temas, socialmente son muy delicados. Son muy delicados porque la persona, en base al verso de hoy, no es que no sea Vaishnava, y muchas veces se ve muy claramente. Es Vaishnava, pero tiene un mal hábito, tiene una mala tendencia. ¿Cómo actúas? Evidentemente, los líderes tienen que proteger a los que dependen de la comunidad, digamos. Sí. Los líderes de la comunidad tienen que proteger a la comunidad. Eso es algo que es importante. Por eso la interpretación de versos como este, Apichet Duracharo, es sumamente delicada, es sumamente fina. Hay que tener mucho cuidado. Es como la cirugía. La cirugía es algo que puede curar a una persona o puede también dañar. Es altamente delicado. No sé si he respondido a la pregunta. Sí, claramente, porque en realidad a veces estas conductas abominables tienen una raíz kármica en la que uno está pagando situaciones también, actos pecaminosos. O sea, este principio de que si el juez dictamina la muerte a un asesino, lo ayuda
a que no asesine es como una ayuda. Es algo tan delicado, tan fino para comprender. Solamente adoptando una actitud equidistante uno puede comprender todos estos entresijos de la conducta. Bien, yo creo que vamos a tener que Gracias. dejar, bueno, gracias por plantear este punto, ese tema, Karuna Mayi. Pero ya nos hemos pasado de la hora y hay 2 manos más. Yo no sé, igual las podemos tomar y responder brevemente. Había más, algunas han bajado y todo. O tomáis nota, ¿cómo queréis que hagamos? ¿Tomáis nota y en la siguiente clase tratamos el tema? Nityangi Devi, ¿qué sugieres? Tú eres la que dirige el Saran Online, entonces guíanos. Pues bueno, son y 20, ¿verdad? Son ahora y 20. No, sí. Bueno, si quiere, ya podemos decir cuándo usted puede, del mes de septiembre, ¿verdad? Dice, en el mes de septiembre, El mes de ¿qué septiembre podría domingo le viene bien? Y entonces continuamos, sí. Y quizás, pues podemos seguir así con estos mismos versos para dar más opción a poder hacer más tiempo como de preguntas y así, si le parece. Bien, como Sí, simplemente una segunda parte de esto mismo. Y también tenemos tiempo en este periodo para volver a leer los versos, apuntar más preguntas. sí, estoy mirando el calendario. Mm. Mm, Tiene cinco domingos, tiene septiembre. sí, agosto lo tenéis ya todo lleno, ¿verdad? No, si quisiera podemos hacer otra en agosto, sí. Mire, de momento yo lo que tengo es Amarishá para el 24, pero también lo podría cambiar. Si es el que le viene bien a usted, yo le digo a Amarishá que pueda el 31. Lo puedo cambiar lo de Marishá. Ella siempre es muy flexible. Mm, sí, no, la única cuestión, igual no tampoco, claro, es que Radhastami es el día 31, por ejemplo, y el 17, Nandotsu. Srila Prabhupada, advenimiento de Srila Prabhupada, el 17. claro, es que como hay las fiestas, pilla Radhastami y Amastami. A lo mejor el primer fin de semana de septiembre. Podría ser, lo que pasa que para los que vengan, mi cumpleaños se lo vamos a celebrar el día 6, porque el 5 es Srila Bhaktivinoda Thakur, los que vengan a Nueva Yamándala, pero bueno, también podrían venir a la clase. Sí, podríamos hacerlo el día 7. El día 7 7 de de septiembre. septiembre. Vale. Vale. El día 7 de septiembre. Y los que estén aquí conmigo podrían estar en la clase en directo. Se pueden conectar con sus teléfonos, ¿no? En la habitación o algo así. No, digo, si vienen los que vengan a Nueva Yamándala, que algunos iban a venir para mi cumpleaños, entonces el 7, si están aquí, podrían conectarse. Sí. ¿Me explico? Bueno, sí. el 7. Sí, el 7. Vale, pues yo tomo nota. Y entonces, bueno, pues si quiere, pues lo podemos dejar aquí en stand-by y continuamos el día 7. Que eso queda como cuando hay una película interesante y termina, ¿no? Continuará, queda en un punto álgido ahí. ¡Tatán! ¿Qué va a pasar? Sí, porque Continuará. en realidad no hemos casi ni entrado, estamos así nada más que como en la superficie, ¿no? Sí. Bien, muy bien. Muchas gracias por darme la oportunidad y por participar y ayudarme también, porque a mí me ayuda el leer para preparar las clases, me ayuda en mi servicio devocional. Muchas gracias. Pues Gracias, muchas Maharaj. gracias a Muchas usted. gracias, Hare Como, Krishna.
como siempre, nos ha traído como a purificarnos. Espera, que es que hay un ruido con la Smisheva ahí. Sí, que nos ha traído a purificarnos con los textos Vaishnavas, que es tan característico de usted, que nos ayuda a sumergirnos en un lago Vaishnava de puro, que nos ayuda. Es que se nota, se experimenta la limpieza que recibimos estando en contacto con lo que nos aporta. Muchísimas gracias. Gracias, Maharaj. Gracias. Hare Krishna, hasta el día 7, Haribol, Krishna mediante. Y gracias a todos por venir. Nos vemos, Haribol. Igual.